Nuevamente, después de 2 semanas de no estar, uno empieza a extrañar, por lo menos a mí me pasa eso. Los saludamos a todos y todas, bienvenidos a este espacio. Y hoy vamos a seguir con la puntuación del seminario de Lacan, el acto psicoanalítico, y van a estar, es la segunda parte de la tercera clase del 29 de noviembre de 1967, y van a seguir hoy entonces Perla Vario y Marité Ferrari. Pero antes de darles la palabra, de ellos comiencen a puntuar el seminario, queríamos hacer algunos anuncios. Nosotros todos los años hacemos a fin de año, en el mes de noviembre, unas jornadas, mes de noviembre, octubre, bueno, a fin de año unas jornadas que en realidad son jornadas que nos llevan bastantes horas. Esta vez los vamos a llamar una especie de encuentro coloquio, y para eso proponemos presentaciones de máximo 5 minutos, que, que en esta oportunidad van a ser alrededor de, no sé, todavía no sabemos bien, pero el tiempo suficiente como para que las presentaciones que se hagan dejen espacio para 2 intervalos durante esa jornada, que van a ser el de, 30 de octubre, sí, 30 de octubre, no, 30 de No, de noviembre. noviembre. Sí, perdón. 30 de noviembre lo tenía agendado y todo. 30 de noviembre de 9 a 11 de la mañana. O sea que un lunes, como nos reunimos todas las veces, pero lo vamos a extender un poco más hasta las 11 de la mañana. Para esta oportunidad están invitados si quieren exponer un pequeño, digamos, alguna puntuación, alguna reflexión, alguna pregunta en esos 5 minutos que están abiertos para cualquiera de ustedes. Pero como vamos a disponer de poco tiempo, digamos, de 2 horas en total, y nos interesa mucho la reflexión y las preguntas, el intercambio que se realiza como lo hacemos todos los lunes, les vamos a pedir que manden un mail sin el texto que quieren exponer o que quieren decir, sino simplemente inscribirse para que tengan después lugar en una lista que vamos a hacer para las exposiciones. Como estamos limitados de tiempo, los primeros 15 que manden el mail para exponer esos 5 minutos los vamos a anotar en esta lista. Espero que estén de acuerdo. Por supuesto que todos y todas están invitados a participar de este coloquio, estar presentes y también realizar preguntas durante el intervalo que vamos a disponer para la discusión. Creo que con respecto a eso no tengo más. Sí, algo muy importante, ¿cómo lo nombramos a este encuentro coloquio? Es, digamos, el tema sobre el cual vamos a discutir y pensar todos juntos, es la posición del analista, Losange, no les puedo hacer el Losange, posición del psicoanálisis, ¿sí? Posición del analista, Losange, posición del psicoanálisis. Recuerden que son nada más que 5 minutos de exposición, ¿sí? Que es suficiente, ya se van a dar cuenta que uno puede decir bastante en ese tiempo. Con respecto a las clases de topología que se dan los cuartos lunes de cada mes, hoy no vamos a tener esas clases de Mónica Jacob. Ella pidió un cambio para otro momento porque tenía una urgencia que realizar. Y lo vamos a hacer entonces los 2 lunes del mes de noviembre, el segundo y el cuarto lunes. O sea que no vamos a perder ninguna clase, sino que en el mes de noviembre vamos a tener 2, el segundo y cuarto lunes del mes de noviembre. Ingrid, ¿hay algo más que me falta decir? Perdón, Cristina, me parece que es presencia del analista. ¿Qué dije? ¿Posición? Sí, creo que Perdón. presencia del analista, presencia del psicoanálisis. Sí, tenés razón, Graciela, disculpen, no sé.
Bueno, es interesante el lapsus, podemos trabajar, voy a trabajar sobre eso. Bueno, qué bien. Bueno, ¿algo más? Gracias, Graciela, por la corrección. Y si no hay ningún otro anuncio, le damos la palabra a Perla, que va a comenzar con la puntuación del seminario. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Hola, bueno, buenos días a todos. Bueno, después de un mes vamos a comenzar con una síntesis de la primera parte de la clase, del seminario del actor, la clase número 3. Lacan inicia esta clase destacando la posición de Winnicott respecto de un término que él trabaja, que es el self, el verdadero self, y que para Winnicott el self está muy cerca del ello, que está propuesto por Freud en la segunda tópica. Y dice que el verdadero self es el corazón de lo instintivo de la personalidad, y que se relaciona con un sentido de integridad y de continuidad, y que se haya ligado al proceso primario. El ello es anunciado por la represión primordial, mientras que el inconsciente soporta los efectos de la represión secundaria. Después va a recorrer la posición respecto de las sociedades psicoanalíticas, donde va a tomar como crítica, decir que estaban muy normatizadas las sociedades psicoanalíticas, y esto para él es, bueno, es un punto de crítica. También toma a Fenichel, donde dice que lo sorprende, digamos, cómo él puede pensar la sexualidad y cómo es contrario a lo que fue planteando Freud respecto de la sexualidad. También, siguiendo la clase, hace una mención que él no analizaba analistas, que no hay otro del otro, como tampoco hay verdadero de lo verdadero. Y también en esto, bueno, como podemos darnos cuenta de que no hay metalenguaje, es decir, que cuando alguien habla, no hay un decir que no quede definido en el hablar, ¿no? Que para llegar, con esto él va a llegar a que no hay transferencia de la transferencia, dice que no hay analista del analista, que no hay analista del analista, y que él tampoco nunca analizó a un padre. Decir que no hay metalenguaje, es decir, que todo lo que decimos en la sesión no está por fuera de la palabra, que en el análisis se pone en juego algo de que alguien hable que se encuentra excedido a él y que se le adelanta esto, ¿no? Es decir, que la palabra en la sesión es lo que se toma, es lo que se dice y que se le adelanta al sujeto, porque también después vas a decir cómo, bueno, para el psicoanálisis el trabajo es con el significante, ¿no? Como que el sujeto queda ahí, no está incluido. Va a continuar con el discurso del Menón, donde va a decir que no hay ciencia de la virtud, que la virtud no se enseña, y va a hacer una diferencia, pero esto es en la clase 4, donde va a decir que va a diferenciar la enseñanza del acto psicoanalítico. Sitúa
toma toma del Menón la resolución de un problema de geometría, donde va a hablar de descifrado. El descifrado es en una relación bisectriz donde cada punto coincide con el otro punto, es decir, que arma un descifrado. Y el revelado. Va a decir que de esto no se trata el psicoanálisis, ni de traducción, ni de revelado. Revelado en cuanto a lo fotográfico, ¿no? Sino que para el psicoanálisis el sujeto está en el mundo como efecto del significante. Bueno, esto es como síntesis, y va a seguir Marité trabajando sujeto, supuesto, saber y el acto. No se escucha. Marité, te tenés Hola, que decir... sí, ya estoy, ya no me había dado cuenta que estaba muteada. Bueno, entonces, en la reunión, bueno, lo que estuvo planteando Perla tiene que ver con la cuestión de la teoría de la reminiscencia y la cuestión del alma, ¿no? Lo importante sería situar, digo, porque acá lo plantea en el texto, más allá de la dicotomía alma-cuerpo, que después se resuelve con los nudos, diríamos, en Lacan, el problema es esta hipótesis de que el alma sabe. El alma sabe significa que hay un saber, ¿no? Hay algo inscripto, que es lo que de alguna manera la hermenéutica después viene, digamos, a poner, digamos, a desplegar. Por eso Lacan va a plantear que en ese sentido, en el acto hay algo diferente, porque se trata del advenimiento de algo distinto, que no es simplemente del campo de lo ya sabido, ¿no es cierto? Es decir, uno puede decir que el alma sabe sería una metáfora de la tesis lacaniana de que lo inconsciente nos sabe, que es un poco la tesis más fuerte del 21, ¿no? Esta idea de ubicar cómo, de alguna manera, hay un saber ya sabido y articulado, y evidentemente él de alguna manera toma el diálogo en el sentido de que, bueno, esta virtud, que además es muy interesante, otra cosa que yo releyendo me puse a pensar, es que fíjense que no hay la virtud, ¿no? Es como si la virtud fuera la mujer, ¿no? Es decir, no hay la virtud, hay virtudes que son singulares y que son específicas, porque él dice, una cosa es la virtud de las mujeres, bueno, acá es un poco machirulo, en aquellos tiempos, ubiquémonos, la virtud de la mujer es el manejo de la casa, la virtud del hombre es el manejo de la polis. Y bueno, la virtud del analista no sabemos bien qué es, pero sería otra cosa. O la virtud que cada analizante tiene que llegar a encontrar en su saber hacer con su goce y con su síntoma tampoco. Entonces, por eso, la virtud no es una ciencia. No es una ciencia porque no hay la virtud y porque no hay una virtud general para todos. En ese sentido, es interesante porque el Menón ya sería un discurso respecto de la lógica del no todo, ¿no? Yo pensaba, digo, qué interesante esto, ¿por qué toma el Menón? Porque él dice, no sabemos además qué es el Menón, ¿no? La virtud, no sabemos. Y sabemos que hay virtudes y que justamente hay una virtud que le conviene a cada uno y que por otro lado, digamos, es absolutamente singular y eso lo volvería intransmisible. Esta es una pregunta que yo les quería que quedara acá formulada, en el sentido de lo transmisible no es algo que tenga, en la experiencia del psicoanálisis, que tenga que ver justamente con lo general. Es decir, es imposible la transmisión, por eso acá es como si tomara el pelo, bueno,
¿Es posible que el analista pueda transmitirle sus ideales de tal manera que el paciente se identificara con ellos? Bueno, acá Lacan parece que dice que no, que hay una intransmisibilidad. Digamos, como que lo importante sería, ¿no? ¿De qué se trata la experiencia? No es una experiencia porque es interesante esto. Una cosa es la posición del analista en lo que sería la experiencia analítica, donde no hay transmisión, ¿no? No es que hay una hermenéutica, porque digamos, este es el punto, no es solamente el encuentro con aquellas cuestiones que han determinado al analizante, sino también qué hace el analizante con esto. Y otra cosa es, que es la pregunta de esta clase, ¿qué pasa con la formación de los analistas? Son dos cuestiones que están anudadas, pero que son diferentes, que hacen a la cuestión de, digamos, de lo que sería el al menos dos, que va a aparecer más adelante, aquel que sostiene la experiencia y aquel que puede dar cuenta de esa experiencia, produciendo en este dar cuenta de una experiencia la transmisión de algo, que vamos a ver cómo lo plantea en este caso, ¿no? Bueno, entonces, siguiendo un poco con esta cuestión y saliendo ya de esta cuestión que yo les quería traer, que me parecía interesante, es este tema, bueno, de que él va entonces a la idea de, saliendo ya del diálogo, él va a preguntarse, bueno, ¿cuál es el estatuto? Porque evidentemente él está con el tema de lo que el esclavo sabe o no sabe, y lo que entonces con la mostración del dibujo el esclavo descubre, porque en realidad descubre algo que ya estaba en él por la teoría de la reminiscencia. Y entonces él va a plantear lo siguiente, ¿no? Más allá de la dicotomía entre el revelado y la traducción, que es lo que de alguna manera Perla planteaba, evidentemente no hay una retraducción porque en realidad no hay una escritura de la escritura, es decir, hay un desciframiento de lo que ya está escrito, ¿no? Esto es solidario con lo que planteaba Perla, que no hay otro del otro. Entonces Lacan va a decir, yo les leo textualmente lo que aparece en el seminario, el sujeto como tal está ya determinado e inscrito en el mundo como causado por un cierto efecto del significante. Y el analizante, dice él, no es algo plano sugerido por la imagen del dibujo, está él mismo en el interior. Es interesante porque él va a plantear, digamos, que no es que hay alguien que se mira a sí mismo, no como en esta duplicidad, sino que está ya mirado por esta otra escena que lo habita, ¿no? Entonces, él va a situar, volviendo entonces a esta cuestión, digamos, porque es todo lo que está trabajando la clase, ¿no? ¿Qué le pasa al analista cuando sostiene la experiencia? ¿Qué le pasa al analizante cuando hace la experiencia? ¿Y qué le pasa a los analistas formados en esa época con el análisis didáctico, que no realmente habían producido como un impasse en lo que sería el desarrollo del psicoanálisis? Entonces, él va a plantear que la transferencia se instala en función del sujeto supuesto al saber, que es este famoso matema o esta escritura que le había propuesto en el 11, ¿no? Exactamente de la misma forma en que es inherente a la interrogación sobre el saber, ¿no es cierto? Fíjense que ya, digamos, Lacan va a plantear que si hay transferencia es porque hay una interrogación, hay algo que se plantea como un saber posible para algún sujeto. Esto, digamos, es una tesis crucial, esto es lo que funda toda transferencia y es lo que va a ser después en el seminario de los 4 discursos, la famosa histerización del discurso, ¿no? Hay un sujeto dividido que se interroga. Ahora, esta interrogación respecto de un saber posible, respecto del goce que lo habita, que es propio de los humanos, porque si no hubiera habido, digamos, el salto dimensional hacia el lenguaje, los animales no se preguntan, ya saben, ellos ya saben por instinto. En cambio, nosotros al perder el instinto, no sabemos
hemos perdido un saber, y el encuentro con ese saber posible es el que nos mueve a plantear un análisis, ¿no es cierto? Entonces, digamos, de todas maneras, sujeto supuesto al saber no implica que ese saber posible quede del lado del analista. No es que porque esta es un poco la paradoja. Aunque el analizante cree que el saber queda del lado del analista, en realidad esa escritura de Lacan plantea, digamos, como que ese saber no está en el analista. Este saber es una suposición de que hay un saber posible y el analista sostiene esa ficción, pero a condición de que él sepa que esto no es verdad. Esto lo dice con toda la claridad acá. Por eso acá es muy claro cómo él acá viene a desplegar y a aclarar esto que había quedado medio, que podía haber quedado confuso en el 11. La intervención del analista, él va a plantear, se plantea en un suspenso, en la espera de un decir, donde quede cifrado, diríamos, el mapa, la estructura, eso que está determinado para cada quien. Por eso él va a plantear una frase que me encantó, donde dice que la anamnesis no se hace tanto con lo que se recuerda, sino con la amnesia y el retorno de lo reprimido. Entonces ahí se hace una pregunta en el texto, muy interesante. Dice, ¿a qué nivel son recibidos los efectos de la interpretación? Entonces él va a decir una cosa muy interesante. Él va a decir, ¿en qué nivel son recibidos? Al nivel de la estimulación que aportan a la inventiva del sujeto. Y va a decir, me refiero a la poesía. Es decir, como que ya acá anticipa algo que aparece ya desplegado en el seminario 18, en el capítulo sobre literatura, donde plantea esta cuestión de este nuevo decir, ¿no? De esta cuestión de lo poético, de este tema de la invención de nuevos sentidos. Entonces, ¿qué querrá decir en este punto de la clase? Se pregunta Lacan, análisis de la transferencia. Entonces acá va a introducir algo que después va a desplegar en las próximas clases con más claridad y que está muy claro desarrollado en lo que son las reseñas de enseñanza, donde él hace una síntesis de este seminario. Y él va a plantear que no puede ser más que la eliminación del sujeto supuesto al saber. Dice, porque no hay para el análisis, ni mucho menos para el analista, ninguna parte del sujeto supuesto al saber. Solo hay lo que resiste a la operación del saber, haciendo el sujeto este residuo que llamamos la verdad. Es decir, como que hay un punto en el cual, de alguna manera, y esta es la paradoja, ¿no? Es necesario sostener la ficción de que el analista sostiene, ¿no?, el lugar al cual se le demanda un saber posible, para que el sujeto finalmente lo destituya como otro del saber, por un lado. Es decir, son dos operaciones de destitución. Una es, destituye al analista de ese lugar del otro del saber. Pero también destituye la posibilidad de un saber posible para todo. Finalmente, y esto es lo interesante, no se trata de que haya una verdad, sino que hay verdades para cada quien. Por eso él va a decir, Lacan dice muy claramente que siempre la verdad es una adjudicación predicativa a un enunciado, es verdadero o es falso, es para cada uno. Y es cierto que la producción de esa verdad tiene que ver con la caída en cierto punto de ciertos saberes que fallan ante ciertas cuestiones, y allí aparece para cada quien un residuo, que es esta verdad
que habita a cada uno. Es decir, que hay un trabajo a producir con el saber, ¿no? Con este supuesto saber posible. Porque esto es muy importante, porque esto hace a una posición respecto de lo terminable y de lo interminable de un análisis. Si uno pensara que se trata de avanzar en saber y acumular saber respecto de las determinaciones inconscientes que nos habitan, el análisis sería interminable, porque siempre se le podría agregar un nuevo saber. Se trata en un punto, y esto lo va a decir muy claramente en el 17, que se trata de producir un saber en relación a la verdad. Y en ese punto, producir un saber en relación a la verdad es efectivamente encontrar una verdad propia de cada quien que no termina de ser sabida totalmente, es decir, que hay un punto de lo insabido. Por eso, después Lacan le va a dedicar todo un seminario, que es el 21, al tema de que hay un punto del cual tendremos siempre que ser incautos, ¿no? Que es la dimensión de lo real que anida, digamos, en el síntoma, por esta cuestión de que, bueno, de la dicotomía alma-cuerpo, Lacan lo que va a proponer para pensar la subjetividad es el nudo, es RSI, ¿no es cierto? No se trata de una dicotomía alma-cuerpo, sino de pensar esto en términos de una nueva lógica o de una nueva topología, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ahora, Lacan entonces en este punto de la clase va a decir algo muy interesante, ¿no es cierto? Se trata entonces que el analista sostenga este lugar de aquel que soporta la demanda de un saber posible sobre el síntoma, para que se produzcan ciertas verdades. Verdades que de alguna manera, de las cuales el sujeto no quiere saber nada, ¿no es cierto? Entonces él va a decir esta frase que me parece muy interesante, que dice: esta es la pregunta que yo planteo para introducir el acto propiamente psicoanalítico como tal, y particularmente esta ficción mediante la cual el analista olvida que en su experiencia como analizante él ha podido ver reducirse esta función del sujeto supuesto al saber. Es decir, miren qué interesante esto. Hay un punto en el cual por eso él va a anudar esta cuestión de que si alguien puede sostener una experiencia como analista, esa condición de sostener aquello que se pudo transitar en la propia experiencia del análisis. Por eso él va a ser eje de que, bueno, no se trata de ningún análisis didáctico, sino de armar algún dispositivo donde cada analista pueda, ante otros, digamos, dar cuenta. Por eso me parece todo el dispositivo del pase, digamos, acá está empezando, digamos, a transitarlo, ¿no? Es decir, de qué manera en su experiencia, ¿no es cierto?, él tiene que recordar, digamos, cómo él ha podido ver en su propia experiencia verse reducida esta función del sujeto supuesto al saber. Por eso, los testimonios, digamos, no tienen que ver con el mostrar los logros, digamos, adquiridos en la dimensión yoica, ¿no?, y las identificaciones felices con el analista, como eran de alguna manera formuladas en ese tiempo, sino que tienen que ver con la posibilidad de recordar esta experiencia de destitución de la función sujeto al saber, este tema de desconsistir al otro. ¿Se acuerdan que para Freud ubicaba en los finales de análisis, bueno, yo durante mucho tiempo trabajé el tema del análisis terminable e interminable. Lo interminable era, de alguna manera, bueno, se ponía un fin en los hombres por la castración, que era la roca viva, y en las mujeres por la envidia fálica. Esos eran dos límites que marcaban
un límite, digamos, hasta aquí llegamos porque esto es, es un límite absoluto. Lo digo muy groseramente, ¿no? Eran, digamos, dos puntos límites que eran de alguna manera, constituían ciertas rocas vivas. Lo que Lacan va a producir acá es decir, bueno, no, yo apuesto a que se pueda de alguna manera ir más allá de estas rocas vivas para en el sentido, digamos, de poder dar cuenta de esta destitución, ¿no es cierto? Esta destitución subjetiva que tiene que ver que aunque no hay otro, en el punto de que el analista no termina de ofrecer la garantía de un otro, que sería Dios, que no nos va a engañar y que nos va a llevar por el camino del bien y la felicidad. Es decir, eso se destituye, por eso lo que va a aparecer al final del análisis es la escritura del significante del otro tachado, sino que también no hay un saber posible frente a cuestiones opacas, reales, que tienen que ver con la sexualidad y con la muerte. Es decir, esas son las dos cuestiones, de alguna manera, que Lacan empieza, digamos, a avanzar en formalizar. No se trata de, digamos, de encontrarse meramente con la roca de la castración, sino ubicar esta cuestión propiciatoria de la castración en el sentido de poder llegar a escriturar la destitución de la existencia de un otro y de la existencia de un saber sobre el sexo. Por eso, digamos, la tesis lacaniana crucial que va a desplegar de acá en adelante, que va a terminar en el 20 y a partir del 20, es no hay relación sexual. En ese sentido, que no hay una escritura posible de una relación, de un saber sobre la sexuación, que pueda, digamos, armar una relación posible, ¿no es cierto? Entonces él, una frase que me parece muy interesante, deja una advertencia a los analistas, que está acá también acá. Yo voy leyendo realmente el seminario porque me parece muy interesante. Él dice, fingir que la posición del sujeto supuesto saber puede ser sostenible porque es el único acceso a una verdad de la que el sujeto va a ser arrojado para ser reducido a una función de causa de un proceso en impas, ¿no? Es decir, el analista no puede sino, digamos, ficcionalizar, fingir que efectivamente él puede alojar esta demanda de que hay un saber posible en esta experiencia, porque es la única posibilidad de acceso a una verdad, verdad a la que el sujeto va a ser arrojado, para ser reducido a una función de causa de un proceso en impas. Porque justamente esta imposibilidad de saber sobre la sexuación y sobre la muerte al sujeto lo ponen en causa respecto del, digamos, de finalmente quedar sostenido por algo que es una búsqueda que lo sostiene en su existencia gozante, en su existencia sexuada, en esta existencia de ser que está de alguna manera condenado a la muerte, ¿no? Sin que él pueda saber ni qué es la muerte ni qué es la sexuación. Entonces, por eso él va a decir, el acto psicoanalítico esencial del psicoanalista implica algo que es gozado como ficción. Fíjense que él usa la palabra ficción. No es que el analista crea en esto, sino que tiene que sostener una ficción, ¿no? Es decir, se sostiene en esta ficción, que se vuelve grave si se convierte en olvido. Fingir olvidar que su acto es ser causa de este proceso. Fíjense, esta frase la vuelvo a leer que está en el texto. Lo grave es cuando se olvida que el acto del analista es simplemente ser causa de este proceso. Él pone, digamos, porque justamente acá vuelve a retomar que justamente la función deseo del analista consiste
en que cada analizante pueda realmente encontrarse con esto que lo causa, sin lo cual su vida pierde todo brillo. Entonces él va a decir que justamente el acto es sostener la ficción para que el analizante haga. Digo, por eso estamos en el plano de la experiencia analítica. Después, por eso siempre hay que recordar que el seminario transita a los dos bordes. La posición del analista en relación a la experiencia y la posición del analista en relación a su formación. Es decir, como si la formación estuviera al servicio de poder hacer esto. Esto es lo importante. Él dice, el análisis didáctico no servía para que la gente pudiera hacer esto. Yo propongo algo, tengo que inventar un dispositivo de formación para que los analistas logren hacer esto. ¿Se entiende? Él va a decir que quien hace es el analizante. Él va a decir, el analizante hace poesía o manejo. Fíjense qué interesante, ¿no? En el sentido de que puede precipitar un acto o puede, digamos, inventar un decir. Siempre es de la, digamos, ¿no? Pero siempre el que hace, el que tiene que trabajar es el analizante. Del lado del analista, él va a decir, se trata de un dejar hacer, de un laissez-faire, hasta llegar al final como destitución de cierto saber. ¿Mm? Y del gran otro, es decir, no hay gran otro, ¿no es cierto? Y en ese sentido, esta destitución de que no hay otro, hace claramente a esto que Lacan insiste, digamos, sobre todo en sus escritos, respecto de cómo todo análisis consiste en pasar de la locura, en el sentido de pensar que la responsabilidad del padecer de cada uno depende del otro, para situar que este otro es una dimensión propia que está en el nudo de cada uno, pero que en realidad el análisis o digamos, la experiencia del análisis consiste en avanzar respecto de la responsabilidad de cada sujeto respecto de sus goces. ¿Mm? Entonces, por otro lado, va a ubicar otra cuestión que es muy interesante, que él va a decir que en el acto, ¿no es cierto? En el acto no hay sujeto, no existe la presencia del sujeto. Esto me parece muy importante, porque nosotros durante mucho tiempo, no sé, hubo una vulgata de este seminario y había la idea de gente que suponía que cuando cortaba una sesión estaba produciendo un acto. Digo esto porque había ese malentendido, los más grandes se van a acordar de esto. Y en realidad, uno diría que si ese corte de sesión constituyó un acto, nunca pudo haber sido calculado en ese momento, sino que, como dice Lacan acá con mucha claridad, esto recién pudo quedar advertido después, con la lógica de la precup. Es decir, el analista habrá dicho, este corte constituyó de alguna manera un cierto corte y pudo posibilitarle al analizante cierto acto, cierto cambio de posición, pero después, por eso dice Lacan con toda claridad, el sujeto encontrará su presencia renovada más allá del pasaje al acto, ¿no? Es decir, como que en algún lugar hay un tema de estar, digamos, y esto es muy importante, ¿no? Porque justamente es un punto de, cuando hablamos de acto, es un punto, digamos, donde no hay sujeto, no hay ningún saber en el tiempo en el que el acto se produce. Es decir, cuando se cruza el Rubicón, no se sabe que se lo está cruzando en el momento en que se lo cruza, ni tampoco se tiene idea de las consecuencias que tendrá ese acto, sino en el a posteriori. Me parece que esto
me pareció una cuestión, pero sumamente interesante, ¿no? Muy, pero muy interesante, que está en el final de la clase, ¿no? Entonces, en el último párrafo, entonces, él nos va a plantear que después él justamente va a volver a Winnicott, para volver a la cuestión del self. Él dice, el ejemplo de una especie de toque justo con respecto a un cierto efecto significante. Ese Winnicott nos ilustrará lo que ocurre con el analista en la misma medida del interés que toma en su objeto, ¿no? Porque se acuerdan que lo que va a rescatar es este tema de cómo Winnicott se ofrece como objeto, ¿no? Eso es interesante porque él dice, como cuando vieron que Winnicott esperaba a los pacientes, él se sentaba en el piso al lado de los muñecos, como que él era un objeto más, ¿no? Entonces acá me parece que Lacan lo que va a situar es este tema de esta autodestitución subjetiva, de que él era un muñeco más para ser tomado allí, ¿no? Como la verdad de esta otra cuestión que él plantea ya también en el 11, de que no se trata de que el analista soporte el lugar de sujeto supuesto al saber, sino que también se preste a ser tomado como objeto de la transferencia, ¿no? Es decir, a ser manipulado, es decir, a ser, por eso el tema de la presencia del analista y el tema del cuerpo del analista y de los objetos, y lo que nos dice, Pommier tiene una frase muy feliz que es, bueno, el analista tiene que estar ahí para ser tomado en pedazos, porque si no hubiera esta disposición del analista a prestarse como objeto para ser manipulado y para hacer allí con este objeto algún circuito gozante, no habría la posibilidad de que el analista destituya el lugar del gran otro y pueda hacer una experiencia, digamos, donde finalmente una experiencia del campo, digamos, del goce pulsional, que permite el encuentro con alguna verdad, de que la verdad aparezca como residuo de un saber. Se entiende que si el analista solamente el análisis discurriera en la dimensión simbólica, o incluso en lo simbólico imaginario, no podría ser posible. Es necesario este núcleo de real, y por eso el va a Winnicott. Yo creo que realmente lo que rescata son las intuiciones clínicas de Winnicott, ¿no? Dice, nos hará palpar que precisamente en la medida en que es alguien que se distingue como eminente en la técnica por haber elegido un objeto para él privilegiado, aquel que él califica casi por esa psicosis latente que existe en ciertos casos, es toda la técnica analítica en sí misma que se va a encontrar singularmente reprobada. Es decir, como que Winnicott es alguien que va a producir una invención y una experimentación por fuera del saber instituido en esa época en la sociedad psicoanalítica, ¿no? Esto me parece que es lo que rescata de Winnicott. Entonces, vamos al último párrafo, entonces se lo va a plantear. Este no es un caso particular, sino un caso ejemplar. Si la posición del analista no se determina nada más que por un acto, el único efecto que puede registrarse para él es como fruto de acto, y para emplear esta palabra, fruto, ya les he recordado la última vez su eco de fruición, que el analista registra como experiencia mayor, no podría superar este hito decisivo de su propia presencia que acabo de indicar. ¿Se dan cuenta? Que hay algo de la presencia en el sentido de sostener la ficción, ¿no? De responder por un saber posible, pero no sin la posibilidad de ser tomado como objeto, ¿no? De transitar, ¿no? De realmente de ser incauto de lo real. Y cuando Winnicott se sienta ahí en el consultorio y es un muñeco más, ahí él pone el cuerpo para mostrar su punto de hasta qué punto él es incauto, ¿no? Él no sabe de qué goce se trata el que se va a poner en acto ahí en el juego del niño, ¿no?
Me parece muy interesante esto, ¿no? Este tema de la fruición, ¿no? Del fruto, del producto, ¿no? De cómo él ya va anticipando el anudamiento y las tres dimensiones, ¿no? Y después nos deja una pregunta que, bueno, yo creo que es la pregunta que él va a terminar o va a seguir desarrollando en las clases del seminario, porque es una pregunta, me parece crucial, ¿no? ¿Cuáles serían los medios para que pudiera ser recogido lo que por el proceso desencadenado por el acto analítico es registrable como saber? ¿Cuáles serían los medios para que pudiera ser recogido lo que por el proceso desencadenado por el como saber? Acá está lo que plantea la cuestión de la enseñanza analítica. No se aprende nada en un análisis didáctico. Se aprende algo en esta cuestión que diríamos este vele entre la posición del analista como analizante y autorizarse analista y poder saber hacer en el sentido de propiciar una experiencia analítica con otro, ¿no? Ahora, ¿cómo se transmite eso? ¿Cómo se acumula ese saber? ¿Con qué dispositivo? ¿Con qué estatuto? ¿De qué manera? Entonces, en la misma medida en que el acto psicoanalítico es desconocido, se registran los efectos negativos en cuanto al progreso de lo que el análisis puede totalizar de saber. Fíjense esto, si uno desconoce el estatuto del acto analítico, se registran los efectos negativos en cuanto al progreso de lo que el análisis puede totalizar de saber. Que nosotros hemos constatado, que hemos podido palpar, que se manifiesta y expresa en muchísimos otros pasajes y en toda la extensión de la producción de la literatura analítica. Déficit con respecto a la totalidad de lo que podría almacenar de saber. Bueno, este es todo el desafío de qué dispositivo producir para esto que él llama, digamos, qué hacer con esto que hemos aprendido, porque efectivamente algo hemos aprendido respecto de este proceso, ¿no? De esta destitución subjetiva. Bueno, ¿cómo hacemos para que esto pueda ser transmisible? Bueno, yo creo que me parece, digamos, que traté de hacer una lectura bien a la letra de esta parte de la clase, porque me parece, digamos, muy, muy interesante. Por ahí una sola cosita más en respecto, digamos, de otra cuestión que quería ir en relación a la revelación y a la retraducción. En el punto donde él va a decir que la dimensión, y por eso, digamos, ¿por qué no alcanza la interpretación? Sería la pregunta, ¿no? La dimensión interpretativa funciona en la medida en que nuestra interpretación lee de otra manera una cadena que no obstante es ya una cadena de articulación significante. Entonces, en algún lugar habría, digamos, una escritura, un saber inconsciente que uno podría descifrar. Pero la cuestión no se agota meramente en lo interpretativo, ¿no? Sino que hay a producir también cierta caída, por eso la dimensión, ¿no?, del acto, de cierta posición gozante. Y ese es el punto, digamos, que siempre, bueno, está en Freud, ¿no? Como uno puede, la interpretación puede ser verdadera, uno efectivamente ha localizado el sentido del síntoma, pero sin embargo, algo de las fijaciones de goce del síntoma impiden que haya un abandono de la posición de goce, ¿no? Entonces, claramente, por eso la dimensión del acto, ¿no? Es decir, hay algo de invención, hay algo más allá de lo simbólico imaginario a producir en un análisis. Yo creo que, bueno,
lo quería anudar con esto, pero bueno, no hablo más y ahora nos ponemos me parece que hay mucho para conversar. Muchas gracias. Bueno, muchísimas Leo. gracias Perla y Marité. Excelente, muy interesante, muy clínico. Y siempre llevamos un poco más en cada una de estas reuniones. Y para eso, para que sigamos con nuestra práctica de intercambio, de reflexiones y de preguntas, vamos a dar lugar a ese espacio de preguntas. Y como siempre les repito que, bueno, no es la manito que hay que levantar acá del icono, sino que donde dice levantar la mano, que lo encuentran al final del listado de participantes, o los que tienen iPad en los 3 puntitos donde dice levantar la mano. Y según el orden en que levanten la mano, los voy invitando a participar. Bueno, la primera ya está acá, la primera mano levantada, que es de Patricia. Adelante, Patricia. Bueno, buen día, gracias por la exposición. Me dieron ganas, sí, un poco impulsiva de mi parte ser la primera, pero me dieron ganas de contar una experiencia que me permití, digamos, como analista, podemos decir, en este tiempo, y no porque sí, sino porque no venimos trabajando de una manera donde nos... Está silenciada. Patricia, no se te escucha, está silenciada. Uy, perdón. No, bueno, no, decía Ahora que... sí. No, agradecí recién y bueno, tal vez me adelanto un poquito, pero bueno, discúlpenme si un poco impulsiva en ser la primera, pero me dieron ganas de compartir una experiencia que me estoy permitiendo en este momento, que no porque sí, me parece que viene en esta línea de este espacio donde nos interrogamos con las cuestiones del psicoanálisis, y quería contarles que hace poco una persona en un Zoom que me conoce, qué sé yo, me cuenta, me pregunta, me cuenta, así sin necesariamente buscar un análisis, pero muy angustiada, me cuenta que ella está pasando por una situación de tristeza extrema. Bueno, les digo rápido, es la mujer de un deportista muy famoso, que ganaron fortunas en su momento, terminó su trabajo, su época de gloria, y se fueron gastando todo el dinero, y ahora están en una situación tremenda, ¿no? De no tener un mango, digamos. Entonces, y me cuenta otra cosa, que es que hizo muchos análisis en su vida, y que sabe que parte de su tristeza tiene que ver con que ella lleva el nombre de una hermana muerta, exactamente el mismo nombre de una hermana que murió, ella nació después, y que, bueno, entonces yo le digo que está bien, que hagamos una cosa, que me hable 2 veces por semana en un determinado horario, que no me pague, porque no puede pagar, que simplemente se comunique conmigo, y que bueno, vamos a ver, sabiendo que bueno, justamente el exceso de estas interpretaciones, y además teniendo en cuenta que se trata de un caso un poco grave, me animo, digamos, a esta propuesta, y le digo que después veremos, ¿no? Si me paga o no me paga y cómo me paga. Y bueno, para hacerlo pronto, le digo, bueno, ella, me doy cuenta que todas las interpretaciones, todas las cosas coaguladas, ese saber de tantos supuestos análisis, no le han servido de nada. Entonces yo apuesto por el lado de que no hay ningún saber, no hay ninguna razón por cual pensar que esa manera de vivir, digamos, con una especie de anorexia generalizada, podríamos decir, porque no tiene ganas de nada, digamos, de nada. Entonces, yo digo que bueno, que me cuente algún sueño. Y ella me dijo, nunca soñé, nunca recordé un sueño. Entonces, no son sesiones muy cortas, pero yo digo, bueno, ahora no importa, vas a soñar algo y cuando lo sueñes, lo contás. Dice, pero yo no sueño. No, bueno, pero
pero no importa, digamos, bueno, les hago corta. Entonces ella me cuenta, la próxima sesión, o digamos este encuentro, me dice, me pasó algo rarísimo. Un día, no sé por qué me agarró una modorra y me quedé dormida a la tarde, que nunca me duermo a la tarde, y me desperté soñando, pero no puedo recordar lo que soñé, pero sí sé que estaba extremadamente angustiada, ¿no? Bueno, quiero decir, hasta acá quiero llegar con mi relato, ¿no? Quiero decir que, a ver, en relación a esto que es la transmisión, bueno, esto no se trata de una transmisión de psicoanalistas, pero sí, la transmisión es la transmisión del inconsciente, ¿no? Como dice Marité acá, y como vino trabajando, digamos, el saber está al lado del otro, y para mí, la manera en que ella me está pagando, que además esto me parece que es parte del efecto, es que quiero investigar con esta persona que existe esto que es lo inconsciente que se transmite, ¿no? En una transferencia que, bueno, tiene ciertas características. Simplemente les quería contar eso porque me parece que es parte de lo que estamos, digamos, a lo que nos estamos abriendo en estas épocas, y en el psicoanálisis siempre interrogándonos si Alberto es una experiencia, ¿no? De lo inconsciente. Bueno, hasta acá, hasta aquí hablo, gracias. Bueno, muchas gracias, Patricia. Graciela Berraute. Una pregunta a Marité y a Perla. Hacemos 3 preguntas más, que son Graciela, después Luz Aguilar y Celia, y ustedes responden, ¿les parece bien? Sí, mejor, bueno, sí, por supuesto. Entonces, Graciela, después Luz Aguilar y después Celia. Gracias. Bueno, buen día a todos. Bueno, muy, muy contenta con el desarrollo tan enjundioso, diría, de estos temas, y que me parece que uno, después de haber escuchado todo esto, se podría escribir a la interrogación que lo llevó a Lacan a plantear la proposición sobre el pase, que fue la interrogación acerca de por qué alguien quiere dedicarse a esto, a trabajar como analista, siendo que es tan complejo sostener a la vez un lugar de saber y un lugar de destitución de ese saber, ¿no? ¿Cómo tener un deseo por esto, de encontrarse siendo el objeto, a la vez que el sujeto supuesto al saber, necesario para que el analizante, digamos, suponga ahí que algo se puede hacer con su síntoma y con su goce, pero bueno, trabajando todo el tiempo para destituirse de ese mismo lugar. Me parece que como resumen de todo lo que se fue transmitiendo recién, que me queda esta idea de que, claro, ¿por qué se quiere estar en ese lugar? Digo, se quiere, bueno, más conceptualmente, ¿por qué habría un deseo de ocupar ese lugar de la función analítica cuando está planteado en estos términos tan, se podría decir, hasta productores de algún rechazo? Y en este mismo sentido, creo que lo que se puede resumir de todo lo que desarrollaron recién es también en otra pregunta, que es ¿por qué Freud dejó de trabajar con la hipnosis? Porque la respuesta inmediata es que dejó de trabajar con la hipnosis porque ahí el analizante no estaba como sujeto, estaba como objeto. Y en todo lo que está planteando ahora y comienza a desarrollar Lacan, está en juego esto también como esencial. O sea que el único sujeto que hay en la operación analítica es el analizante. Y esto, leído desde Lacan, justifica por qué Freud decidió dejar la hipnosis, porque se dio cuenta de que ahí el otro estaba como objeto. Bueno, gracias. Luz. Bueno, acá estoy. Bueno, sí, muchas gracias por la presentación, Marité y Perla, como siempre muy concisas, interesantes, y bueno, me interesaba las dos
aportes que hizo Graciela y el caso que habló Patricia, ¿no? Bueno, lo que yo pensaba era, bueno, en la línea en lo que veníamos trabajando, la cuestión de la dimensión del engaño de la transferencia, en este sentido de dejarse hacer, ¿no? Y lo que Lacan trabajaba antes en relación a hacerse el tonto, a la dimensión de la tontería, ¿no? Como ubicado en esta línea, ¿no? Dejarse hacer, y también esta cuestión de cuando Lacan habla de que el analista no paga solo con palabras, sino con su cuerpo, y cómo después lo va trabajando en esto de hacerse objeto y en esto de pedazos de real por los cuales se deja tomar, ¿no? Y cómo hay que ofrecerse ahí para esto, y qué hay de el pasaje del análisis del analista para que esto sea posible, que como decía, que no se trataba del análisis didáctico, y cuando Lacan habla de que la transferencia no la puede separar el concepto de inconsciente, el deseo del analista, ¿no? Como que esto está ahí jugado, y cómo nos jugamos en eso. Y recordé en cuanto a Winnicott, que acá Lacan toma lo del self, que lo que me sonaba a mí como más importante de Winnicott es la cuestión de, además del objeto transicional, la cuestión del falso self, ¿no? Donde él habla de esta falla originaria en el holding y en el handling, y cómo lleva a la regresión de los pacientes en función de esta estructura defensiva que ya ven los niños, que es el falso self. Que bueno, supongo que ahora después lo retoma algo de esto en la próxima clase. Me quedé, hablando de la clínica, me retornó una frase que me mandó una paciente en sus finales de análisis, que decía, gracias por ayudarme a modificar mi postal de origen. Como una cuestión poética, algo de invención que tenía que ver con esta caída, ¿no? Que me pareció interesante. Bueno, hasta ahí, hay muchas cosas para seguir, pero bueno, no. Dejo las próximas intervenciones. Gracias. Bueno, muchas gracias, Graciela, muchas gracias, Luz, y ahora Celia, y después que termine Celia, las intervenciones de Perla y de Marité. Bueno, hola, buen día. Bueno, Perla, Marité, muy motivante la presentación, y otra vez esto, ¿no? Este trabajo que hacemos en la cosa freudiana, este ejercicio de lectura que a mí particularmente me encanta, es como esta conversación con los textos, que es sumamente propiciatoria, ¿no? Así que bueno, una vez más agradecida por esta práctica que tenemos en la cosa. Y bueno, me abrió un montón de cuestiones. Una que quería traer en relación a lo que trajeron, esta cuestión que, bueno, muchas veces mencionada por Lacan, de no hay otro del otro, no, acá lo dice, no hay analista del analista, esto de no hay transferencia de la transferencia, esta suerte de lógica que rige y que de algún modo pone en juego esa insuficiencia del saber. Por eso me parece que luego se conecta esto con la cuestión del sujeto supuesto saber, que está ligado a esa insuficiencia. Y una cosa que me llamó la atención y quería poner un poco a conversar, es cómo subraya Lacan en esta clase que la cuestión del sujeto supuesto saber es inherente a toda interrogación sobre el saber. O sea, no lo ubica específicamente en relación al análisis, sino a cualquier interrogación sobre el saber, la suposición del sujeto supuesto saber. Eso me parecía como interesante de ubicar, ¿no? Como dónde estaría, digamos, justamente la polaridad de ese sujeto supuesto saber en el análisis en particular. Eso por un lado, ¿no? Que entiendo que está en relación a la cuestión de la verdad, ¿no? A ubicar ese saber en el lugar de la verdad.
Y por otro lado, la cuestión de la ficción. Ahí yo marcaría la diferencia de la ficción con el engaño, con el fingimiento, porque yo entiendo que la ficción ahí es la transferencia misma, ¿no? Es lo que le da el marco ficcional y que permite, digamos, desplegar, por ejemplo, la angustia dentro de ese marco. Yo recuerdo, hablando de esto, en una ocasión, una paciente que venía de algún modo como queja o como reclamo, planteando que se sentía muy angustiada, pero ella lo decía y lo repitió varias veces como para que yo pudiera escucharlo, que ella tenía una angustia sostenida. Me decía, yo tengo una angustia sostenida que no se va. Y hasta que pude escuchar esto de la angustia sostenida, justamente sostenida en esa transferencia, en ese análisis. Bueno, me parece que esto para marcar un poco esta cuestión, y en relación a eso también quería marcar una diferencia en relación al pasaje, a la cuestión de la salida de la transferencia, de la resolución de la transferencia. Me gusta más decir resolución que disolución a mí. Yo en mi texto tengo pasaje del acto y no pasaje al acto en relación al final. No sé, esto quería decir, me gustaba más lo de pasaje del acto para diferenciarlo del pasaje al acto, justamente como caída de toda escena. Bueno, esto hay muchas cosas, pero muchas gracias. Bueno, gracias Celia. Pasamos entonces a Perla y Marité. Sí, no, yo me equivoqué, es pasaje del acto, sí, lo leí mal, también voy a interrogar el fallido. Sí, es cierto, porque se trata justamente, digamos, no hay una caída de la escena, sino que hay un pasaje a otra escena, que es la que después en el aprecup se puede de algún modo apalabrar, ¿no? Sí, yo me parece que justamente todas las intervenciones apuntaron a esta cuestión de que, digamos, la diferencia, digamos, siempre hay suposición de saber, porque en realidad el saber es supuesto y nos hace falta porque somos hablantes. Por eso digo, al perderse el saber del instinto, aparece la necesidad del apalabramiento y del saber, que además es insuficiente porque no hay un saber posible sobre todo. La diferencia es que la posición del analista es supone, digamos, bueno, que siempre hay en ese punto, en la pregunta por el saber, una demanda transferencial, y el único que hace algo diferente con esa transferencia es el discurso analítico, porque de alguna manera está dispuesto a sustraerse a esa demanda, ¿no? A esa demanda de que es posible encarnar un saber. Si el analista fuera un religioso, habría una respuesta de que finalmente, bueno, hay que soportar la insuficiencia del saber porque finalmente al final de todo está Dios, ¿no? Creo que esa es la diferencia de lo nuestro, digamos. Pero bueno, me gustaría seguir escuchando porque es muy interesante, muy lindo lo de Patricia. Yo lo que querría agregar respecto del sujeto supuesto saber, también pensar en la psicosis, ¿no? Donde el saber no está en el analista, a veces está en los marcianos, en los extraterrestres, en las máquinas. No hay otro, claro. No hay otro. Entonces, la posición ahí del analista restándose de saber. Nada, esto quería decir, también para que lo abramos a pensar, porque a mí me resulta muy interesante la posición del analista en la psicosis. Perdón. Él acá lo trae y dice no retroceder, ¿no? Y él trae en sus seminarios, bueno, ser secretario ahí, ¿no? Es decir, cómo acompañar. Perdón, pero la coordinadora acá quería, Osvaldo, anotarse en el listado junto con Gustavo, Mariela y Claudia, ¿no? Creo que estaban.
Sí, ya está, yo ya dejo para que No, digo que sigamos. decirle a la coordinadora que lo anotara Osvaldo, porque no, él no. Bueno, Osvaldo va a hablar después de Gustavo. Sí. De Graciela en la segunda vuelta, o sea que falta bastante. Ahora te anoto. Bueno, está bien, que sigan hablando. Osvaldo, ¿sí? Sería bueno que sigan hablando. Vamos a hacer otra vez una tanda de 3. Gustavo, después Mariela y después Claudia Rosenthal. Les recuerdo que nos quedan más o menos 15 minutos como para que todos puedan participar, que sean lo más breve posible. Bueno. Gracias. ¿Se escucha? Sí, Gustavo. Bueno, bueno, Marité, me gustó la puntuación con respecto al respeto por la letra del seminario. Eso me pareció interesante. Seguir el seminario a la letra, me gustó eso. Y también me quedé enganchado con una frase que dijiste que dice no hay sujeto ni saber en el momento del acto, ¿no? Me interesó mucho eso porque efectivamente el acto podríamos definirlo como eso que suspende todo saber sobre lo instituido, ¿no? Hasta ese momento. Es decir, como que subvierte todo lo que está instituido, y hago hincapié en esto de lo instituido, de cómo los neuróticos quedamos pegados al instituido. Esa es la inercia, ¿no? Del principio de placer, nos lleva todo el tiempo a quedar instalados y coagulados en lo instituido, y que el acto analítico tiene ese valor, ¿no? Por eso no es que es un solo acto. Una determinada intervención del analista puede conmover y puede ser el punto que se detecte, que se circunscriba, pero es todo el proceso que lleva a poner en cuestión lo instituido. Todo saber, como decía Celia, todo saber instituido, ¿sí? Por eso, el discurso analítico puede incidir sobre otros discursos también. Por ejemplo, sobre el discurso de la ciencia, cuestionando el saber de la ciencia también. Me gustó mucho la viñeta clínica de Patricia, ¿no? Que inventó, yo digo ahí, inventó una intervención sin encuadre. Y cómo a veces el encuadre nos ata, ¿no? Los pacientes que piden un horario correctamente, como corresponde, que pagan el honorario que pedimos, y entonces eso es un pago, ¿no? ¿Y cuál es el pago del analista, ¿no? Por ejemplo, el pago del analista, ¿qué es? Hay que sostener una cantidad de tiempo para justificar lo que el paciente está pagando, ¿no? Entonces me gustó esto que contó Patricia, porque seguramente, yo me imagino, si el paciente no paga, uno puede liberarse de lo que el analista supuestamente debe pagar, por ejemplo, con el tiempo, con cuánto tiempo, ¿no? dedica. Entonces, bueno, uno puede liberarse a intervenir libremente, pero eso deberíamos poder hacerlo con cualquier paciente, con todos los pacientes. Es decir, poder cuestionar lo instituido del encuadre con todos los pacientes, ¿sí? Ya sea a nivel del tiempo que dedicamos a cada sesión, del horario, del honorario, etc. Y tomo también esto que me gustaba la pregunta de Graciela, ¿no? ¿Por qué alguien decide recoger ese guante caído, descartado, tirado a la basura? Entonces, ¿por qué alguien puede querer identificarse a ese lugar que es el lugar del resto, ¿no? Y mi única respuesta a eso, Graciela, es que es la deuda que uno tiene con el propio análisis. A mí lo que se me ocurre es eso, es esa deuda impagable, justamente hablando de pago, impagable con el propio análisis, con lo que a uno le subvirtió de lo instituido en la vida de uno en un determinado momento. Y entonces, bueno, por eso uno de golpe se pone a trabajar de esto, pudiendo quizás trabajar de otra cosa, no sé. Así que bueno, gracias. Mariela. Gracias, Gustavo. Mariela. Bueno, primero les agradezco un montón la puntuación.
me quedé enganchada con esto de por qué no alcanza con la interpretación, ¿no? Y pensaba en que la interpretación sería como un juego significante infinito, ¿no? Y por eso Lacan tiene que introducir acá la cuestión del acto, que en realidad apunta al objeto que está en juego. Pero ¿qué objeto está en juego? Evidentemente, si podemos hablar de acto analítico es porque el analista, digamos, puede dejarse tomar en la transferencia incautamente y prestarse a que lo que esté en juego sea el objeto, digamos, que está ahí para el analizante, ¿no? Por eso no hay sujeto del acto, sino en realidad el acto es productor de sujeto, ¿no? Y me parece que por eso Lacan lo toma a Winnicott, que aunque critica sus teorizaciones, digamos, lo respeta como analista, por la posición que él tiene como analista, ¿no? Que se deja tomar, como decían recién, y deja su persona por fuera, se deja tomar como objeto, ¿no? En el trabajo con niños esto es algo, digamos, es algo que se trabaja mucho en el trabajo con niños, valga la redundancia, esto de dejarse tomar como objeto en la transferencia, ¿no? Me parece que los analistas de niños tienen mucho que aportar en este punto. Y también con por qué no alcanza con la interpretación, que me parece que es fundamental esta pregunta que vos subrayabas, Marité. Bueno, hay mil cosas para trabajar, me pareció muy interesante lo que dijo Patricia, pero bueno, dejo lugar a seguir charlando. Sí, Bueno, creo que me toca, ¿no? Sí, Claudia. ¿Se escucha? Ah, bueno. Bueno, gracias por las presentaciones. Me quedé con esto de leer de otra manera, que decía Marité, leer de otra manera un saber inconsciente. Dijo, la posición gozante es el punto, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es el punto de la posición gozante? Y si, corriendo el punto, podría pasarse, digamos, hacer vacilar el fantasma y pasar de la impotencia al equívoco y que caiga, digamos, ese resto como resto de verdad, ¿no? Bueno, me quedé en eso, porque mencionaste, Marité, mucho la palabra punto, y me parece interesante lo del punto, el equívoco y la poesía también, ¿no? Y después, en relación a por qué alguien puede querer ser analista, que decías, Graciela, que es productor de algún rechazo, pensaba así en, digamos, esto que decía Gustavo de la deuda con el análisis, pero también en el hacer algo, poder hacer algo ayudando a alguien, y pensaba en el rechazo que ha sufrido el propio analista, y el rechazo, el gran rechazo que quizás recibió ese analista, y que de alguna manera lo sublima de esta manera, no sé. Bueno, eso. O sea, esto que decía Luz, la postal que decía de que esa, bueno, no sé.
Claudia, tendremos Mira, que sigan, me gustaría escuchar a dos todos, minutos. la verdad que están diciendo cosas tan ¿Sí? lindas, ¿pueden Bueno. seguir hablando? Sí, sí. Sí, bueno, después por ahí podemos extender unos minutos más. Entonces, Graciela ahora y después Osvaldo. Sí, bueno. Me anoté, ¿Perdón? bueno, ¿Puedo bueno, ahora? Hola. Hola, sí, ¿se Graciela, adelante. Bueno. Sí, bueno, acuerdo con Gustavo y con Claudia, que efectivamente uno empieza la carrera de psicología o entra por el lado de la medicina, pero simultáneamente suele pasar que empezás a analizarte. Ahora, empezás a analizarte como hace todo el mundo, porque por tus síntomas o por esas postales de la vida que no son nada gratas, y uno termina, después de años, encontrándose con ese deseo inconsciente de ocupar esa función. Por agradecimiento, por reconocimiento, o porque justamente ese deseo, llamado deseo del analista, se produce en el curso del análisis, sobre todo en las últimas etapas, digamos, sea cual sea la profesión a la que uno aspire o esté desarrollando. Digamos, hay una función analizante que se produce en el propio trabajo del análisis. Ese fue el gran planteo de Lacan, lo cual significó justamente una destitución de los saberes instituidos, ¿no? Entonces, digamos, un barramiento de la enseñanza en todos los planos de los discursivos, se podría decir, quedó muy marcado en el terreno del psicoanálisis por esta propuesta. O sea que no hay facultad y universidad que te garanticen que ese deseo esté en función. Bueno, gracias. Bueno, gracias Graciela. Osvaldo. Sí. ¿Se escucha ahora? ¿Se escucha? Sí. Sí, se escucha bien. Bueno, yo estoy al lado de Marité y estoy muy orgulloso, digamos, de lo que ella planteó, lo mismo. Pero lo que pasa que hay esa frase, ¿viste? Detrás de una mujer hay un gran hombre, o detrás de un gran hombre hay una buena mujer. Bueno, pero yo me quedé pensando siempre en una frase catequética, digamos, que es una frase que habría que ver, que habría que, digamos, tratar de reformular. Esa frase que dice el Evangelio de solo la verdad nos hará libres, ¿no? Digamos, es una frase esa, obviamente está referida a la verdad en el sentido de la palabra divina, ¿no? Bueno, pero creo que se puede reformular eso, porque de alguna manera late ahí una cuestión. Por ejemplo, que también, digamos, late esa cuestión de la libertad, me parece, que es una palabra tan complicada, tan vituperada, bueno, qué sé yo, digamos, por distintas razones, incluso por una cuestión política liberal. Pero tiene algo ahí, esta palabra, porque, fíjense, en esa frase donde dice, en la última parte, donde está hablando de Winnicott, dice, nos hará palpar precisamente en la medida que es alguien, y acá subrayo a alguien, ¿no? Alguien que se distingue como eminente en la técnica por haber elegido un objeto para él privilegiado. Esto puede jugar tanto para el analista como para el analizante. Aquel que él califica casi por esa psicosis latente, digamos, esa cosa media loca, que por ahí tenemos los analistas también, que existe en ciertos casos. Es toda la técnica analítica en sí misma que se va a encontrar singularmente reprobada. Tomo esto de alguien, porque cuando en este caso Winnicott estaba sentado esperando como muñeco que era, esperando al chiquito para que él lo tome como
como objeto. Bueno, es alguien en lugar de objeto. No es un objeto. Esto me parece central. Uno no puede transferir a algo que... no puede transferir a algo. Uno está transfiriendo a alguien. Me parece central. Y en ese sentido, hay una palabra acá que utiliza mucho Lacan, que no la utiliza solamente acá, que es que es esa cuestión de que el fruto del acto, dice, si la posición del analista no se determina nada más que por un acto, el único efecto que puede registrarse para él es como fruto de acto, como producto, pero como fruto, porque hay una polisemia ahí que uno puede seguir con esta palabra frufru, digamos, ¿no? Esa palabra fruto. Habla también, digamos, como eco de fruición. Como eco de fruición. Fruición se puede ubicar deslizando a disfrutar. Disfrutar. Porque tiene que haber algo ahí para que los analistas podamos trabajar también. Es decir, tiene que ver con esta cuestión, ahí yo ubico que solo la verdad nos hará libres. Por este lado lo veo, porque realmente tiene que haber algo ahí para sostener. Es decir, no solo por una cuestión, por ejemplo, Rosenthal planteaba esta cuestión de querer ayudar, ¿no? Es decir, no en el sentido de buscar el bien, porque no se trata de eso, pero hay algo, bueno, que a uno lo hace disfrutar, con que el paciente, en este caso, esté, empleo la palabra, liberado de algo que lo tenía padeciendo sintomáticamente. Y en ese sentido hay un disfrute del paciente y un disfrute de haber cumplido uno, digamos así, con esta cuestión. Bueno, muchas gracias, Osvaldo. Yo estaba en la lista, pero bueno, lo mío es muy cortito, puede Dale, ser. dale. En Sí, realidad dale. es lo que, un poco la pregunta o la intervención de Celia articulado con lo de Patricia respecto de si se trata de una ficción, que a Celia le gustaba más el término ficción, a mí también, en lugar de engaño o fingimiento. Y me parecía interesante articularlo con lo de Patricia en ese lugar de la invención, que Freud justamente frente al impas, que quiere decir callejón sin salida, imposibilidad, digamos, todo lo que a él le dificultaba todo este tratamiento y se encontró ahí con ese impas, él inventa el amor de transferencia. Y en esa invención, a mí me parece que en esa ficción del amor de transferencia, recordaba que en literatura los escritores hablan de ficción o no ficción. Y la ficción es en relación a una novela, ¿no? Que si bien está implicado como sujeto el escritor, pero es una novela que es una ficción, que teóricamente no tendría que ver con él. Y en ese sentido es entonces la invención y la posibilidad de escribir una novela, la novela, ¿no? La novela de la neurosis familiar. En ese sentido me parecía que era interesante la ficción en relación a la posibilidad que se pueda construir y escribir una novela. Nada más que eso. No sé, Marité, quizás que querés decir algo, pero cuando vos termines, después Graciela quiere hacer el anuncio de la primera reunión de los sábados, el primer sábado de noviembre con respecto al espacio de clínica con niños. Así que bueno, Marité y Perla, si quieren dar un cierre a esto. No, yo la verdad que agradecerles las cosas maravillosas que, bueno, fueron apareciendo, porque, bueno, la idea era justamente la conversación y la verdad que yo les agradezco, porque me encantaron, no sé, Perlita, pero para mí está bien, así que... Sí, para mí también, para mí está bien dejarlo acá y poder haber escuchado todo lo que todos han podido contar y lo que han podido escribir en los chats también, que es muy rico.
Muy lindo todo, muy leyendo. bueno. Bueno, Bueno. Graciela, ¿querés anunciar lo del primer Sí, quería sábado? invitarlos. Sí, gracias, Cristina. Bueno, como saben, los primeros sábados de cada mes se viene desarrollando el ciclo de psicoanálisis con niños. Y bueno, el tema que vamos a trabajar, en particular lo voy a presentar yo, pero bueno, seguramente habrá algún comentador entre nosotros y todos los presentes, como siempre, van a formar parte de esta conversación, como se dijo recién. Sobre el tema es el siguiente, es los síntomas en la infancia. ¿A qué llamamos síntomas en la infancia? Es casi una pregunta, ¿no? ¿O cuál es el estatuto del síntoma en la infancia? Así que bueno, es el sábado 7, como siempre, de 10 a 12, así que bueno, están invitados con mucho placer. Bueno, estamos por finalizado esta conversación maravillosa. Cris, se te fue les agradece a todos, a la administración, al etario, toda la ciencia. Sí. No, que se te fue el audio, quedaste como... ¿Ahora? Ahí estás. Perdón, quiero decir algo antes de irnos, porque me están preguntando en el chat. Para participar del ciclo de niños, como para seguir participando de estos encuentros, pueden hacerlo con este mismo ID y esta misma contraseña. Y no es necesaria la inscripción previa. Así también como para la jornada que estamos planteando, para todas las actividades. Bueno, los esperamos. Sí. Bueno, muchas gracias y nos vemos el próximo lunes. Nos vemos luego.